Buenas, ¿se escucha bien? Hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No se te escucha, ¿hablaste? Sí, ahí se escucha bien. No, no se escucha. ¿Quieres probar ahí? A ver ahora, tampoco se escucha nada. A ver si. Ahí. Sí, estará mal. Abrí un ratito antes justamente para que se puedan acomodar tranquilos con el micrófono y demás. Ahí tampoco. Seguimos con. Ahí, a ver. A ver ahora. Ahora Ahora, sí, ahora. Ah, buenísimo, buenísimo. perfecto. Ahí se va a estar conectando Maxi Corringa, que va a ser quien va a estar moderando. Mientras tanto, voy haciendo unas presentaciones. Algunos ya nos conocemos, otros no. Mi nombre es Ivana Barnex, yo soy secretaria del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, y también trabajo en el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Pampa. Esos dos espacios, el observatorio a través de la Comisión de Derechos Culturales y el PAI,
organizaron este conversatorio que se llama Estudiantes y Memoria, los lápices siguen escribiendo, un poco por el día de hoy, en conmemoración de la Noche de los Lápices, para hablar un poco de lo que es la construcción de la memoria en los estudiantes secundarios y los procesos de lucha que llevaron a cabo los estudiantes durante la dictadura militar y los que llevan actualmente los estudiantes secundarios. Por eso hoy va a estar hablando un estudiante secundario, pero también una estudiante que es Raquel Barabachis, que se está intentando conectar. Era estudiante durante la dictadura y fue víctima del terrorismo de Estado, así que actualmente es estudiante de abogacía, participa nuevamente en la Universidad Nacional de La Pampa, así que es un poco reivindicar la lucha de las y los estudiantes. Así que si esperamos un momentito más, ya va a comenzar Maximiliano.
Conectar el micrófono, iniciar el... Hola, buenas tardes. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ahí está Raquel. Hola, Maxi. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lu. Bueno, después de algún inconveniente, Hola. Bueno, ahí logramos conectar a participando. Raquel, así que ya estamos todas y todos. Así que te dejo, Maxi. Cuando quieras arrancar. Maxi Corroinca, ¿me escuchás? Bueno, se nos fue Maxi ahora. Creo que no te escucha. No me escucha, tiene cara de que no me está escuchando. Maxi, ¿nos escuchás? Nosotros sí te escuchamos, Maxi. Sí, Todos me escuchan menos Maxi, el que tiene cara. Maxi, ¿ahí te escuchamos? ah, Ahí va. sí, Si querés ahí comenzar. escucho. Tengo algunos problemas de conexión, creo. Eso viene un Bien, poco lento. Pero bueno, ¿se escuchan bien? Vamos a arrancar entonces. dale. Buenas tardes a todos entonces. Empiezo, quería empezar agradeciendo la invitación de la universidad, personas de Ivana, que están presentes, Ceci, de Lu, del Taro. Bueno, esta invitación para volver a encontrarnos, aunque sea por medio virtual, esta vez para conmemorar el 44 aniversario de la dolorosa de los láseres Lance. Esta vez encuentro con estudiantes resistiendo un poco a la opresión de la desmemoria, ¿no? Eh, Así que gracias por la organización del evento y por invitarnos a que vamos a compartir hoy esta charla junto a ustedes. Tengo que tener esto de compartir el conversatorio, un poco el rol de moderador y nuestra introducción con Raquelita, que es una compañera y maestra de camino, con es un placer encontrar siempre.
con Lautaro, que bueno, también compañero que desde el Colegio de Psicólogos, durante los 2 años que duró el ejercicio de la subzona, nos acompañaron él junto con otras compañeras y compañeros psicólogos también, en un imprescindible herramienta, que fue el sitio de acompañamiento a las víctimas y testigos durante el debate. Y bueno, y también nos va a acompañar Ale García, que es estudiante perteneciente a la hermosa comunidad de estudiantes de Santa Rosa y de La Pampa, que en las audiencias del juicio llenó de vida y abrazó cada relato en la sala de audiencias durante los 2 años que duró el debate del segundo juicio. La idea del conversatorio, bueno, es justamente intentar evocar y construir esa memoria que, bueno, nos enseñaron en la casa de defender madres y abuelas, esa memoria que bien ilustró Pinky Pilla durante el alegato, que no es una pieza pura ni perfecta, inmaculada a contemplar, sino una construcción permanente y colectiva, que puede encontrar mejor refugio que la fuerza de la juventud. Juventud a la que quisieron y en muchos casos quieren actualmente arrancar, mutilar, invalidar y hoy siguen estigmatizando. Y digo hoy porque por más de que esté conmemorando y evocando personas y hechos de hace más de 4 décadas, como señala Calveiro, entiendo que no podemos hacer memoria, no es a partir de la resignificación de urgencias actuales. Interpretar aquellos hechos no puede ser simplemente con la evocación de las zonas y de los lugares y de las situaciones, sino que tiene que ser a partir de las necesidades y de las situaciones que la juventud en la sociedad y en el momento y el tiempo que vivimos hoy están situadas. Y quiero también recordar la noche de los lápices como un símbolo de muchas noches trágicas que se reflejan en la provincia de La Pampa, que se reflejaron, porque La Plata tiene muchos puntos de encuentro con La Pampa, no solo en la cantidad de estudiantes que en su momento vivieron en La Plata y estudiantes pampeanos que fueron desaparecidos, detenidos y desaparecidos, que estudiaron en la Universidad Nacional de La Plata, sino también en puntos de conexión trágicos que tienen que ver con que la noche de los lápices, secuestros y torturas a los estudiantes, la mayoría de la UES en su momento, aquel 16 de septiembre, estuvo a cargo de uno de los personajes más atroces, que fue Camps, a quien no pudimos jugar aquí en La Pampa, quien fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires en aquel momento, a cargo de operativo, que secuestró a las estudiantes y a los estudiantes la noche del 16 de septiembre del 76, y que previamente también a esa fecha trágica había muchos también secuestros y desapariciones de otros estudiantes, la comunidad estudiantil de La Plata. También sucedió aquí en Pampa, donde la secución y la detención ilegal de estudiantes y de profesores de la universidad empezó en marzo del 76, sino que comenzó mucho antes. Y eso refería con el reflejo de las noches de los lápices que se encuentran en La Pampa, ¿no? Que las podemos ver en las detenciones de los profesores de la universidad en 1975, a partir de agosto, con la mayor cantidad de detenciones en noviembre del 75, cuando empezaron a desmantelar el cuerpo docente de la Universidad Nacional de La Pampa, el Instituto de Estudios Regionales.
Ese fue uno de la noche de lápices reflejados en la pampa, creo. También lo fue la detención de los estudiantes en la toma de la UTN en el 75, como también fue la detención de los profesores de Jacinto Arauz, también lo fue el secuestro de la docente María Zulé Marí, Escuela Rural de los Algarrobos, y la de personal auxiliar, la Escuela Hogar, y la de muchas y muchos integrantes de la comunidad universitaria y docente de La Pampa que fue perseguida, estigmatada durante la dictadura militar y previo a ello con la participación civil, la civil de la dictadura que tanto nos ha costado juzgar y llevar al tribunal de la nación, ¿no? Que para que lo juzguen jueces de la nación en un debido proceso. Por eso, digo, pensando en todos estos hechos, en estas personas, hoy nos convoca a pensar en un sujeto político, electivo, pero que no es universal, que es la categoría de estudiantes. Y bueno, que no es universal, que como sabemos, el acceso al derecho a educarse formalmente, en tanto condición, constituirse como sujeto, posibilitando el acceso a otros bienes, es restringido en un sector amplio de población. Y aquellos estudiantes del Noche de los Lápices platenses, días antes de su secuestro, encontraban reclamando por un boleto estudiantil, era toda una condición de actividad para acceder al transporte que los llevara a estudiar. Pero no solo eso, sino también que creo que fueron el anhelo y la convicción de encontrar en ese sujeto colectivo de la juventud y la fuerza de la transformación que posibilite la construcción de nuevas, mejores realidades. Y por eso quería empezar este conversatorio, esta presentación, también invitando a reflexionar tomando una categoría o una reflexión de Silvia Bleicher, que nos invita a pensar en que no solo pensar en las y los estudiantes como estudiantes, mismo como categoría de personas con acceso a la educación, sino en un concepto o condición de ellos que es de ser jóvenes. Y no como categoría cronológica, ni mucho menos biológica, sino como ese espacio psíquico, como define ella, en donde el tiempo deviene proyecto y los sueños se tornan trasfondo necesario del mismo. Por eso entiendo que e invito también, o por lo menos con estas palabras de introducción, a que pensemos y podamos conversar sobre esta categoría y en este día tan sentido, a partir de las realidades y de las urgencias actuales, como les decía, porque creo que es desde el único lugar donde se puede construir la memoria como una construcción colectiva y como un proceso abierto y no inmaculado o petrificado para contemplar. Así que sin robar mucho tiempo voy a pasar a presentar al primer expositor de este conversatorio, que va a ser Lautaro García. Lautaro es licenciado en Psicología, fue presidente del Colegio de Psicólogos de La Pampa y miembro de la Junta Ejecutiva de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, de FEPRA. Como mencioné, también fue coordinador del dispositivo de acompañamiento de las víctimas y testigos durante el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en La Pampa. Actualmente coordina la Comisión de Salud del Observatorio de Derechos Humanos y se encuentra a cargo, es director de Prevención, Promoción y Capacitación de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de La Pampa. Y también es estudiante de la carrera de especialización de Derechos Humanos
de la facultad, de la querida Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la ULPAM. Así que, Lautaro, en tu condición en tu doble condición de expositor y de estudiante actual de la universidad, te escuchamos pensar Gracias, Maxi. en esta fecha y en estas categorías. Gracias, Maxi, por tus palabras y por introducirnos y me has dejado pensando. Estaba con ganas de escuchar a Raquel primero, pero seguramente ese plato fuerte la tengamos después, y saludar a todos y a todas ahí. Saludar a Ivana, agradecerle por la invitación, a Cecilia y a Lucía por la facultad y por todo el trabajo que hacen desde el observatorio, del programa académico de Derechos Humanos de la universidad, que ya tiene una larga trayectoria y de reconocimiento no solo en La Pampa, sino a nivel nacional también, y por estar promoviendo la defensa de los derechos humanos y la formación y la promoción de derechos humanos desde una perspectiva crítica. No sé si se escucha bien, me dicen que más o menos. Más o menos. Intentaré hablar un poco más alto, pero no sé si esto es como... Bueno, ahí un poco mejor. Nada, quería agradecer en primer lugar este convite. Hoy es una fecha muy especial, hoy es el Día Nacional de la Juventud, también hay que decirlo para recuperar las palabras de Maxi y de esta categoría que trajo acerca de Silvia Breitman. Y decir lo que quería decir, voy a intentar no ser muy extenso, porque también quisiera escuchar, insisto, a Raquel y Alejo, y si hay alguna posibilidad de algunos intercambios, y centrarme un poco en la tarea, en la cuestión de la construcción colectiva de la memoria como una herramienta política y ética. También reconocer a mis compañeras y compañeros que hemos trabajado en el acompañamiento de las víctimas y testigos durante el juicio. Veo ahí que está Liliana también, Otaviano, que ha sido también con nosotras una compañera y ha estado presente en todas las audiencias del juicio por la Secretaría de Derechos Humanos, y esta tarea que nos ha transformado a todos. Y esto quería empezar diciendo acerca de la memoria y por qué volver a recordar, y en esto que decía muy bien Maxi, no como un gesto melancólico, digamos, sino, digamos, quedarnos fascinados por el trauma, sino verdaderamente construir herramientas políticas, especialmente en contextos donde siempre nos asedia el regreso, siempre nos asedia la descalificación de nuestra propia historia, aun cuando creemos ganadas las batallas, no están ganadas, y por eso es importante que volvamos a contarnos una y otra vez las historias. Y quería empezar con una cosa anecdótica, si me permiten, pero es que es importante para mí, ahora que la veo a Raquel, la veo ahí, la veo en el cuadradito a Raquel. La última, no sé si vos te vas a acordar, pero yo recuerdo que la última vez que te vi, Raquel, me choqué casi con vos en una esquina, ahí en Mitre y San Martín, que vos ibas con Norma, con tu hermana, íbamos juntos a ver una exposición de fotos precisamente sobre la subzona. Yo ahí te conté que eso era 1 de marzo, antes de toda esta pandemia. Te conté que estábamos organizando la presentación de un libro de Ana Iliovich, una colega sobreviviente de La Perla. Me dijiste que no ibas a poder estar porque ibas a estar en el cumpleaños de Norita Cortiña. Tu hermana estaba muy contenta porque hiciéramos la presentación. Habían estado hace muy poquito con el movimiento en La Perla, homenajeando a un desaparecido pampeano. Y cuando salí de esa exposición, que fue muy conmovedora, y la Belén creo que también estuvo, nos encontramos con todos, recordé al salir la otra esquina de San Martín y Gil, donde alguna vez escuché el relato de Miguel Palazani, decir que se había chocado con vos, de casualidad. No sé si nos escucha Raquel ahora, pero Miguel una vez nos contó eso, que él era un abogado, ahora que hay seguramente estudiantes de abogacía, había que ir, por eso me resulta importante contarlo, que era un abogado que hacía civil, hacía juicios, qué sé yo, laborales, divorcio, no tenía ninguna formación en derechos humanos. Y cuando se encontró con el relato de Raquel, cuando la escuchó a Raquel que estaba buscando un abogado para la primera querella del primer juicio, le transformó la vida. Escuchar a Raquel, escuchar el relato, escuchar lo que había sucedido, escuchar su lucha, le cambió su vida laboral, profesional y vital, y él se convirtió no solamente en el abogado de la querella del primer juicio, sino también después en fiscal, que eleva al juicio el segundo juicio de la subzona, y después se convierte en titular de la Procubin, y después hace una acusación monumental contra el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, los Mazot, razón por la cual se le otorgó el premio Rodolfo Walsh, que otorga la Facultad de Ciencias de la Comunicación de La Plata, que es, y se le han entregado, qué sé yo, a Eduardo Galeano,
Hugo Chávez, García Lineras. Ese es un docente también de la facultad y también de la Universidad de La Pampa, y traigo a colación esto, por los efectos que tiene escuchar el relato de las personas que han sufrido terrorismo de Estado. Tiene efectos, no es inocuo, no es que vemos una película desde afuera, y por eso es tan importante, como decía Maxi, lo que ha sido la presencia de los estudiantes durante el juicio de la subzona, porque esperamos que esos efectos se reproduzcan, porque esperamos que esas luchas sigan vivas en ellos y ellas. Por eso era importante para mí traer la importancia que tiene el relato de las víctimas, lo agradecido que tenemos que estar porque ellos y ellas pongan el cuerpo, sigan poniendo el cuerpo, sigan poniendo sus voces y sus palabras, porque los que les ha tocado atravesar es muy duro en términos de lo traumático, y lo traumático en esta acepción que tiene por un lado, sí, digamos, el impacto sobre los cuerpos, el impacto de esa energía, de la tortura, de la desaparición, en el caso de la muerte, pero también el impacto de lo traumático, lo que lo mantiene traumático esos hechos, tiene que ver con el vaciamiento de la palabra, el descrédito a la palabra de las víctimas. Nosotros tuvimos durante muchas décadas, no había un discurso social capaz de alojar esas palabras, no había un discurso social capaz de dar validez y crédito y de alguna manera poder historizar con esas palabras eso que nos había pasado. Que eso que les pasó a las víctimas no les pasó solamente a ellos, sino que nos pasó a todos. Digo, en la medida que se abrieron los juicios, en la medida que hubo víctimas y testigos que pudieron dar cuenta de lo que había sucedido, eso nos ayuda a nosotros a reconstruir la memoria una y otra vez, e insisto que esto es una tarea de transformación permanente. En este momento pienso yo que esto no es lucha por el pasado, eso lo tiene clarísimo, seguramente nos va a decir eso Raquel, esto es una lucha por el futuro, es una lucha por la vida, no es una lucha por la superioridad moral, sino básicamente una lucha a fondo por la vida y por el futuro. Así que lo único que tenemos, los que tenemos la fortuna de habernos encontrado en esas esquinas y que nos haya cambiado la vida. En mi caso, la esquina mía fue la de encontrarme con la historia de Beatriz Perocio, que es una psicóloga, fue la primera presidenta de la Federación de Psicólogos, federación de la que yo tuve el orgullo de ser parte de esa conducción. Con encontrarme con esa historia, a mí también me transformó y me terminó convirtiendo en alguien que después pudo tener la suerte y la fortuna y el orgullo de acompañar a otros. Por eso es importante contarnos las historias, por eso es importante entender la centralidad que tiene la memoria y la construcción colectiva de la memoria y lo orgulloso que tenemos que estar también en este país por estos procesos colectivos de luchas. No sé cómo estamos con el tiempo, Maxi. Yo hablo, pero no sé si tengo un ratito. Yo quería leer algo, pero me parece que va a ser demasiado. Por ahí podemos hacerlo si queda un poco de tiempo. ¿Cómo estamos con el tiempo, Maxi? ¿Tengo un ratito o no? No, dale, que tenés un ratito, sí. Bien. Yo lo voy a cerrar, cierro con esto. Estás en la mejor parte. Son 5 minutitos apenas, menos. La historia, quiero retomar como empecé recordando a Annie Leibovitz. No sé si me escuchás, Raquel, yo te veo ahí y me encantaría saber si me escuchás nomás. Bueno, sí te veo. Ahí, Annie Leibovitz, muy bajito, intento hablar más alto. Annie Leibovitz escribe este libro, que se llama El silencio, de la perla. Bueno, dale. Estuvo casi 20 años sin hablar sobre lo que había pasado a Annie Leibovitz. Annie Leibovitz estuvo 2 años detenida en La Perla, logró en un momento irse del país, todavía en dictadura, y se fue a vivir a Perú. Además, no solamente psicóloga, sino que es una educadora popular, así que me pareció que era pertinente para el día de hoy contar apenas una postal, porque se trata de eso, los relatos breves son postales. Ella ya es un momento que está en Perú y ya está recién llegada luego de poder huir, de poder salir del país. El texto muy breve se llama El oráculo de Pachacamac y se llama Al sur de Lima está el Urín. Para llegar al paradero inicial hay que atravesar mugre, olores, habitantes de la calle haciendo sus necesidades. A las 6:30 de la mañana todo se percibe con más intensidad. El micro, desvencijado, repleto de gente, comida, animales, pasa por el mercado y se llena aún más. La cumbia sale estridente de la radio. Cuando no se rompe en el camino recorre la autopista
del sur. De pronto, como una caricia para los sentidos castigados por el viaje, irrumpe el mar. El que se crió lejos del mar lo sabe, el asombro se renueva en cada encuentro, demasiada belleza para uno tan chiquito. La maestra, por ella, disfruta este momento del viaje. El olor a sal entra por las ventanillas y anuncia la llegada del pueblo. Lurín, pescadores y campesinos, escuela parroquial, primer día de clases. Ella, argentina, 25 años, aprendiendo este mundo rápidamente, tratando de entender sus códigos. Los chicos la miran con sorpresa, una cara nueva y gringa. Las maestras le sonríen, todo está bien, voy a poder, piensa. La directora anuncia a la señorita nueva, los chicos de quinto aplauden, amor a primera vista. Tengo que aprenderme el nombre, piensa, conocerlos a todos, qué callados que son. Una mamá se acerca y autoriza y recomienda, péguele nomás. Y otra dice lo mismo, péguele nomás. Los días corren, los niños al fin se animan a hablar. Un día descubre que sus excursiones por las dunas lo llevan a la fortaleza de Pachacamac, que se ha metido por sus laberintos, que han espiado el oráculo. Hablan de sus dos caras, la que mira el futuro y la que mira el pasado. Los chicos no saben que esa fortaleza es famosa en el mundo, que los que antes vivieron eran como ellos. No saben su riqueza, no saben su historia, ni un poquito de orgullo por su identidad, ser peruano, ser cholo, ser pobre. Cuando la maestra del oráculo piensa en la cara que mira para atrás, cuentan sus andanzas en el mar, sus aventuras de pesca, su placer por marisquear, y empiezan a escribir. Como todo, primero muy tímidos de a poco, la poesía brota de sus descripciones, los atardeceres en el mar recorren el aura, están allí, contados por esos niños sorprendidos de su propia palabra, de su propia belleza. Usted, péguele nomás, señorita. Y claro, hay tanto silencio. Se inventan cuentos, aprenden a hacer teatro con ellos, a cambiarle los argumentos, a jugar con la palabra y los cuerpos. La maestra argentina al fin le enseña las canciones de Magdalena Walsh, hasta la pájara pinta. Viuda del pájaro pintón, una bala le mató el canto, y era tan linda su canción, porque la onda es de uso cotidiano. Apunten para otro lado. Péguele nomás, señorita. Un día pasa por la puerta del aula, un niño de tercer grado, parando frente al frente. La maestra con algo así como una fusta, pegándole delante de todo el grado. Mira, se indigna, entra. El oráculo mira para atrás. El chicote de San Martín está en dirección, a disposición de las maestras. En una habitación estaban colgados los palos. Un burócrata de la tortura los había ordenado por tamaño y disposición del personal. La maestra dice, no estoy de acuerdo. Descubre que es práctica vital en las escuelas. Descubre que la humillación es un método. No lo descubre, lo sabe en su propia piel. Dice, no se metan con los míos. Van a romper el trabajo de meses. Con un chicotazo lo descubren. No se educa por miedo. Miedo, terror. Días, meses, años de ojos vendados, escuchando gritos, esperando la muerte. La escuchan, bicho raro como siempre, pero la escuchan. Dicen, ¿no es esto una escuela parroquial? ¿No hablaba Jesús de educar con amor? Ella es atea, pero nadie lo sabe. Consigue sacar el chicote de la dirección. Se pregunta, ¿lo habrán vuelto a poner cuando se fue? No consigue olvidar por qué está en esa escuela de Lurín, al sur de Lima, a donde llegó exiliada luego de 2 años de campo de concentración en la Argentina. País donde no había chicote en las escuelas, pero sí picana eléctrica en las cárceles y cuarteles. Por un rato, los chicos de quinto pudieron mirarse y encontrar placer en sus palabras, entre futuro y pasado, buscando saber quiénes son. Bueno, quiero cerrar por ahora con eso además y vamos a escuchar. Gracias. Muchas gracias, Lautaro. Gracias por tus palabras, por ese hermoso rato. Bueno, ahora la idea es que continúe, darle paso a las palabras de Raquel, que bueno, seguramente muchos la conocen, pero bueno, igualmente la voy a sentar porque ella fue estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional. Hoy actualmente es estudiante de abogacía de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de nuestra Universidad Nacional de La Pampa. Es chante en el juicio de la subzona 14, participando activamente de los debates hasta ahora realizados. Y desde la infámica de los 90, una de las tantas compañeras incansables que la búsqueda de la verdad anda haciendo memoria, abriendo camino y corazones por los pasillos tribulicios del Poder Judicial, enseñándonos como maestra de vida, por lo menos desde mi parecer, ¿no? Así que Raquel, si nos escuchás, si estás conectada ahí,
Hola Maxi, ¿me escuchan? Te toca, compañero. Maxi, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, Raquel, se te escucha bien. Sí, se ¿Me Habla. escuchan bien? Bueno, hola. Buenas tardes a todas, todes, todos. La verdad que estoy muy emocionada de poder escucharlos, ver los rostros, los extraño un montón a todos. Y bueno, en este día tan particular es muy movilizante estar haciendo, digamos, este encuentro de esta manera, cuando durante décadas venimos en cada acto juntándonos, marchando, haciendo actividades en las escuelas con los chicos, las chicas. La verdad que para mí es muy raro todo esto, ¿no? Y bueno, la verdad que además, en este sentido, cuando Maxi dice que soy estudiante, otra vez yo digo, debo tener una vocación de estudiante tremenda, ¿no? Porque yo mi escuela secundaria la arranqué en Winifreda cuando había únicamente ciclo básico, así que yo empecé cuando terminé la primaria, y era muy raro salir a estudiar porque las escuelas secundarias estaban en las ciudades grandes como Santa Rosa o Pico, y en los pueblos chiquitos, pequeños, no había escuela secundaria. Entonces ahí había un ciclo básico que hicimos tercer año. Al terminarse viajábamos todos los días a Santa Rosa en un colectivo que a la noche lo estacionaban en la estación porque había una calle en pendiente, entonces a la mañana íbamos a empujarlo para que arrancara, era muy gracioso. Los días de frío íbamos con frazada porque no tenía calefacción. Fue una aventura hacer cuarto año en Santa Rosa. Resulta que el año siguiente ponen cuarto y quinto en Winifreda, entonces ya no había colectivo, y yo, habiendo aprobado cuarto año en el Nacional en Santa Rosa, volví a hacer cuarto año en Winifreda para no estar en mi casa y perder el hilo. Así que, bueno, repetí cuarto y terminé quinto y terminamos siendo la primera promoción de egresados de un colegio secundario. Un colegio que se hizo re a pulmón, con todos los padres, los profesores venían de Santa Rosa a darnos clases. En esa secundaria tuve la gran bendición, digamos, de alguna manera, de un colegio así, digamos, que dependía de la iglesia, estaba muy ligado a la iglesia, era católico, pero tuve como profesora a Anna Hispers, que fue una monja laica que estuvo en Santa Rosa, que se tuvo que ir exiliada, y yo creo que ella fue la que de alguna manera nos abrió la cabeza, porque ahí empezamos a saber del Che, de Benedetti, de Neruda, bueno. Y la historia de nuestro colegio secundario, hablando con, por ejemplo, Graciela Bertón, de Arau, que es una compañera también en la querella, que era estudiante secundaria y fue víctima también del terrorismo de Estado por el secuestro de su papá, de sus profesores, de ellos mismos. Lo que hicieron en ese colegio secundario fue tremendo. La historia más o menos la misma, era la construcción del colegio en comunidad, entre los padres, los alumnos, los vecinos, bueno. Entonces, además era bastante impensado poder salir a estudiar una carrera universitaria. Entonces, en lo personal, mi ilusión primera era poder llegar a la universidad y traer un título universitario a mi familia, a mi pueblo, como fuera, ¿no? Entonces me vengo a estudiar ingeniería en construcciones a General Pico, y también casualmente una universidad en construcción, porque era muy joven la universidad, tenía unos 8 o 9 años, nada más. En principio dependía de Bahía Blanca, era la Universidad Tecnológica,
primero arrancó siendo una sede de Bahía Blanca, que también tenía un ciclo básico, y justamente en el 73 se amplió, en el 74 se logró que fuera universidad regional en formación, o sea que ya nos estábamos independizando de Bahía. Así que cuando yo vine otra vez era la construcción, levantábamos paredes, construíamos, digamos, nuestro propio departamento tecnológico, fabricábamos mesas y sillas para los jardines de infantes de acá de la localidad. Hicimos todo el relevamiento planialtimétrico de la ciudad porque no tenía obras de infraestructura, no había ni cloacas ni agua potable por entonces en Pico. Entonces nosotros para colaborar hacíamos eso. Teníamos un departamento de impresión y hacíamos los apuntes para todos los estudiantes de la universidad. Y en eso estábamos cuando, después de un sector político quiso apropiarse de la universidad, entonces propiciaron una intervención desde Bahía Blanca. Nosotros hicimos una toma pacífica resistiendo esa intervención, que era una intervención retrucha, porque además estaba encabezada por gente que ni era académica, como el caso de Eddie Yáñez, que era el presidente del sindicato de músicos de Bahía Blanca. Y en este punto quiero, justamente por estos días, Bahía Blanca está teniendo un juicio histórico. Ellos ya vienen teniendo juicios de lesa humanidad como los nuestros, pero en este caso se están juzgando a los responsables civiles, digamos, que cometieron, digamos, hechos desde la AAA. Entonces, y la relación que hay entre ellos y nosotros, porque en el caso nuestro, el responsable de esa intervención fue Carlos Aragonés, que era diputado nacional y además era sindicalista. Y era el socio político en la Cámara de Rodolfo Ponce, que era el representante, digamos, del sindicalismo, y él accionaba en Bahía Blanca. Entonces por eso estábamos tan ligados. Esa toma duró 18 días, participamos estudiantes, docentes, no docentes, los directivos de la casa de estudio. Finalmente nos desalojaron y vino un interventor, nos dejaron afuera, nos hicieron una causa por usurpación, que después esa causa quedamos todos libres de culpa y cargo, pero yo creo que fue el globo de ensayo de todo lo que iba a venir después. Y además, para nosotros fue un dolor ya gigante en ese momento, porque perdimos nuestra, digamos, lo ligado que estábamos con la universidad, lo que estábamos construyendo, sabíamos que se venía todo abajo, porque los interventores, incluso cuando nosotros entrábamos, se suspendieron las clases de apoyo, se suspendió el comedor que habíamos creado para los chicos que eran de afuera, las becas, el trabajo en el departamento de impresión, todo quedó suspendido, y además entrábamos para hablar en el departamento de alumnos y había un tipo que tenía un arma arriba del escritorio, entonces no era nuestra universidad para nada. Así, bueno, anduvimos tratando de hacer una resistencia pacífica desde afuera, juntamos firmas en todo el pueblo para que nos apoyaran, porque queríamos restituir a nuestras autoridades y seguir en lo que estábamos. Conseguimos alrededor de 3.000 firmas, que en ese momento era una barbaridad para la cantidad de habitantes que tenía Pico. Las presentamos en el Ministerio de Educación, pero bueno, no tuvimos éxito porque lamentablemente en julio del 74, del 74, había fallecido el general Perón, y el ministro de Educación, que era Tayana, fue dejado cesante. Se puso un ministro que era Ivanisevic, que era tremendamente muy de la derecha y que
digamos, intervino casi todas las universidades del país, empezó una degradación de todo lo que fue la educación universitaria. Y además ahí ya empezó una persecución, no solamente a nosotros acá en Pico, sino en todas las universidades del país. Muchas de ellas incluso fueron cerradas. Bueno, en diciembre del 75, en un operativo así cinematográfico, a mí me llevan detenida, digamos, ellos decían allanamiento, nosotros digamos, tomaron por asalto nuestra casa donde yo vivía con mi compañera. Ya para eso, en marzo del 75, se habían llevado detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional al que era nuestro decano, a Carlos Agaya. Nosotros, la verdad que vivíamos con bastante temor porque notábamos que nos perseguían durante todo el día. Y así, bueno, anduvimos hasta que mi secuestro ocurrió un 2 de diciembre del 75. Me llevaron a la seccional primera Santa Rosa, me tuvieron 15 días ahí. Yo después cuando vuelvo, mi compañera me había sacado turno, estábamos rindiendo finales, que yo siempre cuento que mi última materia fue Realidad Nacional. Fue la verdad muy gracioso porque en ese contexto, bueno, que aprobé, me acuerdo que me saqué un 9 y fue la última materia que yo di en mi universidad. Y después de eso ya viene el golpe, nos vuelven a secuestrar a casi todos los estudiantes que habíamos participado en la toma, y ya yo no puedo volver ni a Pico ni a la universidad porque primero me tienen con arresto domiciliario en Winifred, en el campo de mis padres, y después tuve libertad vigilada hasta que vino la democracia. No pude volver a la universidad, a la facultad, y ya para cuando volví yo en el 83, la carrera de construcciones no existía más, ya la habían dado de baja, y ahí a corto plazo se cerró la Universidad Tecnológica, tal como estaba concebida, pues era una universidad obrera donde las clases eran nocturnas, donde los chicos venían en overol o en ropa de trabajo después de salir de los talleres, porque había una industria muy pujante acá en General Pico, y digo que la perdimos para siempre. Ese es el dolor más grande de todo lo que nos pasó con el tema de la dictadura, porque luego se creó la universidad, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa, pero no es lo mismo, no tiene el mismo espíritu, y yo reconozco y estamos totalmente felices de tener esa Facultad de Ingeniería acá, que obviamente tiene muy buenos resultados, pero no era mi facultad. Entonces, en una oportunidad intenté volver a estudiar en Santa Rosa estando con libertad vigilada, y había ingresado a Ciencia Económica, que fui a unas pocas clases y no volví porque yo entraba llorando a la facultad y me iba llorando, era tremendo. Después me pasó que acá en Pico, cuando yo pude volver, no podía pasar por la esquina de la 32 y la 3, donde estaba el edificio de la facultad, porque era una angustia durante años. Yo no podía contra eso, ¿no? Entonces, en esta historia mía de ser estudiante, por ahí por el 2000, como yo ya había hecho 3 años de ingeniería en construcciones y era lo que yo quería, trabajar en la construcción, yo trabajé en una empresa, la que vino a hacer el agua potable acá a General Pico, y después nunca dejé de trabajar en la construcción. Incluso mi hermano, que era maestro mayor de obra, me hacía los planos y yo trabajaba en obra. Bueno, entonces un día dije, yo quiero tener mi propia matrícula, aunque sea, quiero firmar mis planos. La dictadura que me puso tantas barreras, quiero lograrlo. Entonces por eso hice un combo, ¿no? Como era
bachiller en mi escuela secundaria, las materias que eran, digamos, que podía usar de mi secundaria para ser maestro mayor de obra. Todas las materias que tenía aprobadas de ingeniería, y entonces tuve que aprobar, rendir libre algunas materias que no tenía ni en la secundaria ni en la universidad, y así fue que, creo que fue en el 2003 o 2004, pude lograr el título de maestro mayor de obra y poder ser mi, digamos, hace esa época que obviamente trabajo de eso, y fue muy gratificante, porque dije, bueno, por lo menos en esto la dictadura no me pudo ganar, pude trabajar y vivir de lo que yo quería hacer, de alguna manera. Y bueno, ahora pasó el tiempo y tenía una deuda porque yo estaba muy enemistada con el tema de la justicia, porque después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, sentí que no íbamos a tener nunca justicia. Yo creí que no creía en la justicia realmente. Por eso fue que, por ejemplo, en el 2003 yo empecé a ir pues yo ya conocía a Chicha Mariani, que ella estaba haciendo los juicios por la verdad en La Plata, y dije, ¿por qué no hacer lo mismo? Entonces yo pedí declarar en Comodoro Pi, y me acuerdo que fue un 6 de enero del 2003, porque yo dije, bueno, por ahí podemos hacer para lo de La Pampa también un juicio por la verdad. Y creo que fue premonitorio porque ese año el presidente Néstor Kirchner deroga las leyes y finalmente después se pudo seguir la instrucción, que el primer juicio se hizo en Buenos Aires, que fue bastante acotado, porque cuando le planteamos a Canicova, no, perdón, ya no estaba Canicova, estaba Rafeca, cuando le planteamos que eran muchas más las víctimas y también eran más los victimarios, nos dijo que si queríamos el todo, por ahí nos íbamos a quedar sin nada, que hiciéramos la primera parte y que iba a ser más rápido, porque si no había que iniciar la instrucción todo desde cero. Y bueno, fue así que arrancamos, tuvimos la primera parte del juicio en el 2010, y después se hizo la instrucción de la segunda parte en Santa Rosa, que fue mucho mejor que fuera acá en La Pampa, y realmente fue tremendamente gratificante porque hubo justicia por la mayoría, casi todas las víctimas del terrorismo de Estado en La Pampa, y porque además ya teníamos otra experiencia, conocíamos mucho más, y pudimos además formar un equipo de trabajo muy sólido, y eternamente agradecida por haberlo encontrado a Maxi, bueno, a Franco, que ya nos conocíamos, a Miki, a Juan, y tener el acompañamiento que yo entiendo que no tuvimos en el primer juicio, que fueron los compañeros del colegio de psicólogos, con esa ternura, ese cariño que siempre estuvieron presentes en toda la jornada. Y bueno, ahí fue que yo me amigué con lo que, a través de eso, digo, el primero que me reconcilió también con el sentimiento de justicia fue Miguel Palazani. Yo no lo quiero dejar de nombrar porque además de haber sido mi abogado en el primer juicio, es mi hermano de la vida, no sé, es todo Miguel en este sentido, de haber arrancado y haber tenido fe en la justicia, ¿no? Me reconcilió bastante con esto. Y ahora, como ya mis hijos están grandes, y teníamos esto de que habíamos terminado con el juicio, yo dije, ¿por qué no ponerme a estudiar abogacía? Porque quiero terminar de poder llegar a entender, porque la verdad que en principio fue difícil, porque uno tiene una mirada como de este lado del mostrador, digamos, y quien tiene que administrar justicia tiene
digamos, otros elementos, otras, bueno, que a mí en lo personal me costó entender. Por ejemplo, bueno, los tiempos, el tema de las defensas, de los derechos de los imputados, todas estas historias que por ahí a nosotros nos parecen, hola, ¿me ven? Bastante complicadas, pero no sé si me están escuchando. Sí, Raquel, perfecto. Sí, bueno. Entonces decidí que este año empezar Aguacil. Y la verdad que fue genial para mí, porque pude entrar al Ahora sí camino se corta. de chico. ¿Se cortó? Ahí, ahora se escucha bien. Bueno. Entonces fue una experiencia maravillosa poder entrar sin el peso, digamos, ni sentir esa angustia que me pasaba en otros momentos. O sea que en ese sentido yo siento que hubo justicia porque yo me pude liberar, sacarme una mochila de algo que ya dejó de ser doloroso. No sé hasta dónde llegaré porque lamentablemente parece que hubiera en mi camino de ser estudiante piedras en el camino constantemente, porque mi idea era hacerlo presencial, poder estar toda la semana, apenas arrancamos, viene la pandemia y bueno, digamos, yo no pude hacerlo en forma virtual porque no terminé de familiarizarme con esto. Bueno, me voy a tener que tomar un tiempo. Si no podemos el año que viene hacerlo presencial, obviamente sigo bajando los apuntes, leyendo, estudiando, pero bueno, espero que pase pronto la pandemia y por todo, ¿no? Obviamente, y poder volver. Pero la verdad que me siento muy bien, estoy muy agradecida de estar en ese lugar y de estar en la universidad y con todos ustedes que han sido tremendamente solidarias y seguramente habrá chicos que están participando de esto. Como mensaje, decirles que lo que más nosotros estamos trabajando en el tema de memoria, verdad y justicia, no es por nosotros mismos, es por las generaciones que vienen, porque encima por estos días que seguimos viendo el negacionismo que hay con respecto a lo que nos pasó, no queremos que nunca más a nadie le vuelva a pasar, que no sean perseguidos, porque lamentablemente, no solamente acá en Argentina, sino prácticamente en todo el mundo, los jóvenes son estigmatizados y son perseguidos, y sobre todo los estudiantes, porque justamente han sido y seguirán siendo en los estudiantes donde más se da las luchas por la ganancia de derechos, y eso es lo que molesta. Bueno, un caso muy claro lo que pasó en Chile cuando la rebelión de los estudiantes puso en jaque al gobierno de Piñera, donde después se sumó todo otro arco de trabajadores, de amas de casa, todo el mundo. Entonces, los estudiantes siempre, digamos, terminan siendo molestos y por eso son colectivos que se persiguen y se atacan tanto, porque siempre son los que generan los grandes cambios, o por lo menos dan el puntapié inicial para que estas cosas ocurran. Entonces, nosotros recuperar la memoria para brindarles a ellos una herramienta para que sepan que, digamos, la lucha siempre tiene un resultado, será más acá, más allá, pero y justamente además en este momento donde hay tantos cambios, ¿no? Donde, por ejemplo, se está luchando por el aborto seguro, legal y gratuito, se está luchando por un vocabulario inclusivo,
porque no puedo entender que todavía haya parte de la sociedad que le moleste que alguien diga chiques. Bueno, sí, se entiende porque todos los cambios siempre son conflictivos. Pasó cuando se dio la ley del divorcio, pasa con el matrimonio igualitario, y bueno, son etapas que son como partos, que de repente son dolorosos, pero después terminan siendo, digamos, sobreviene la luz y siempre es ganancia de derecho para todos. Entonces es cuando más creo que estamos en una etapa de muchas luchas, además, que a pesar de que la pandemia por ahí nos limite, como nosotros con los compañeros del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos, en una campaña que hicimos cuando empezó a haber mucha violencia institucional acá en La Pampa y en otras provincias, dijimos que nos tapamos la boca, pero no nos callamos. Bueno, en ese camino, seguir, no solamente como militante por los derechos humanos, sino también ahora como estudiante, ¿no? Bueno, no sé si me estoy yendo muy largo. Bueno, Raquel, Maxi, vos que creías que tus últimos viajes al Santa Rosa iban a ser por las últimas audiencias, siempre te buscabas una excusa para volver, así que ahora te da una pausa la pandemia. me da una pausa la pandemia y bueno, yo Che, quisiera poder gracias estar en clase. por compartir tu experiencia, como siempre, Raquelita. Bueno, y Y una cosa, ahora, si te parece, le vamos a dar lugar a un cachito Alejo así. García para después abrir, creo que a una ronda de intercambios, de opiniones, eh, Pero de un preguntas, si las agradecimiento hay. me faltó. ¿Cómo? Un agradecimiento, sobre todo a la universidad, por digamos, el gran compromiso en esto, en el acompañamiento que tuvimos a lo largo de los 2 años del juicio, y por la presencia, y porque además hemos hecho un montón de actividades dentro de la universidad en todo ese tiempo, y la verdad que es la mejor manera de construir. Y bueno, invitarlos además a todas, todes, que estamos ya en víspera del tercer juicio. eh, bueno, Ivana va a estar con nosotros, Maxi va a estar con nosotros. Bueno, y realmente creo que nos va a tocar como esto, eh, hacerlo virtual, así que vamos a tener, ustedes que ya tienen entrenamiento, a mí me van a tener que tener paciencia y ayudarme, obviamente, pero ya estamos con mucha expectativa y muchas ganas. Así que todos invitados, todas, todes. Bueno, gracias, Raquelita. Bueno, y ahora te toca a vos, Alejo, después de Raquel. Lo voy a presentar muy sintéticamente como quiso él. Alejo es militante de la Unión de Juventudes por el Socialismo en el Partido Obrero y miembro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia La Pampa. Y bueno, tenemos el gusto y el placer de escucharlo, así que estos minutos que siguen son tuyos, Alejo. Muchas gracias, Maxi. Bueno, muchas gracias también a la universidad, al Observatorio de Derechos Humanos por esta convocatoria, por organizar esta charla a 44 años de la Noche de los Lápices, un evento realmente traumático, pero como decías vos y como dijo Lautaro también, me parece importante que la memoria no quede como algo nostálgico, fotográfico, estático, sino que pueda transformarse en algo vivo, que está ahí con nosotros todos los días. En ese sentido creo que lo que mejor puede representar eso, o la mejor manera de conducirlo, es a través de seguir luchando, puesto que, bueno, los reclamos justamente por los que desaparecieron estos estudiantes de La Plata son reclamos que continúan siendo muy actuales, como lo son el boleto estudiantil, los centros de estudiantes, condiciones de estudio dignas que, a pesar de que han pasado los gobiernos, de colores y colores, eso continúa siendo una demanda que no se ha cumplido.
y que también es cierto que hay ahí un movimiento estudiantil pujante que reclama por estas cosas, que se moviliza. Así lo vimos, por ejemplo, en 2018, cuando, bueno, justamente la Universidad de La Pampa fue una de las primeras en ser tomada por los estudiantes, lo que después desencadenó en toda una ola de tomas por todo el país, y que justamente llevaba ciertas reivindicaciones que desde el movimiento secundario acompañamos, principalmente desde la organización que llevaba en ese momento el nombre de lo que estamos conmemorando hoy, la organización 16 de septiembre, que era una organización de estudiantes secundarios que justamente levantaba estas banderas, que se encargaba de seguir luchando, por lo que en ese momento, bueno, era una consigna, como dijo Raquel en un momento, una consigna que estaba muy en el aire, que era por el aborto legal, por la educación sexual integral, que son demandas por las que seguimos exigiendo, demandas que en ese momento, incluso hoy, son luchas que encabezaba la juventud, luchas que tenían a la vanguardia estudiantil al frente y que ahí continuamos dando esas peleas. Me parece importantísimo también continuar con algo que dijo Raquel, que son los estudiantes los que a la historia y a la actualidad encabezan un montón de procesos de lucha. Digo, ella nombró el caso de Chile, también tenemos el caso de Estados Unidos, con la Juventud Negra y el Black Lives Matter, que son movimientos formados principalmente por estudiantes, por la juventud, que frente a un sistema que no tiene nada para darles, sino miseria, explotación, hambre, trabajos precarios, desempleo, condiciones de trabajo absolutamente precarias, condiciones de estudio absolutamente precarias, universidades que se caen, material que falta, etcétera, se organiza, lucha, va al frente y se prepara para enfrentar a todo un sistema que no acompaña y que justamente está todo el tiempo atacando a ese sector que es la juventud. La verdad que es un honor compartir este espacio con Lautaro y con Raquel, que son dos grandes militantes, personas a las que tengo muchísima admiración, muchísimo cariño, y la verdad es que no tengo mucho más para decir. Quería, bueno, reivindicar esto que estábamos charlando, la cuestión de la memoria de los estudiantes como una cosa fundamental, siendo que fueron chicos como nosotros, chicos que tenían las mismas ideas, tenían los mismos gustos, tenían las mismas preocupaciones que a nosotros nos invaden todos los días, que son cómo podemos vivir la vida, cómo podemos crecer, cómo podemos llevar adelante nuestros proyectos en un mundo que nos pone tantas barreras, ¿no? Así que agradezco muchísimo a la universidad, agradezco muchísimo a todos los que están ahora presentes, escuchando esta charla. Desde los estudiantes vamos a seguir luchando, vamos a seguir presentes en la realidad política, la realidad que nos rodea, a la cual no podemos escapar. Así que nada, muchas gracias por este espacio. Bueno, Alejo, gracias a vos por participar, por traer parte de la voz de muchos estudiantes de la comunidad pampeana, y que sabemos que son los que están ahí siempre abriendo el camino, ¿no? Y proponiendo y poniendo sobre la mesa aquello sobre lo cual los adultos a veces no hablamos o dejamos de lado, y las reivindicaciones que son necesarias. Así que gracias, y bueno, ahora no sé, Ivana, si es que te paso la palabra, y si querés que abramos el espacio a las consultas, a las reflexiones, Dale. si te parece. Hago unas reflexiones. Primero agradecerle a Raquel, Lautaro y Alejo, bueno, a vos Maxi también, por estar hoy y por hablar,
poner este tema de nuevo en agenda, que siempre termina estando en agenda de una manera u otra, y hablamos de la memoria como proceso de construcción colectiva y no desde la memoria como algo nostálgico, o como dijo Lautaro, que estamos fanatizados con el trauma, sino que traemos la memoria como un proceso que está en constante movimiento y de construcción colectiva, porque vemos que todavía hay distintas voces disidentes sobre lo que ocurrió en la última dictadura militar. Sin embargo, algo que me gustaría rescatar es que más allá de las distintas voces disidentes que hay, que vemos hoy todavía cuestionamientos de esto de que La Pampa fue una isla, o lo que hablamos el otro día con Liliana, de que mucha gente todavía sigue naturalizando conductas que en realidad no deberían por qué ser así, lo que contaba Raquel de que el interventor en la universidad tenía un revólver arriba del escritorio, ¿no? Y la gente todavía lo considera como que es algo bueno, esas cosas pasaban. Más allá de las distintas memorias que se tengan sobre lo que ocurrió, hay una verdad que es consolidada, y es que durante la dictadura cívico-militar se cometieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en donde el Estado puso todo su aparato para reprimir y desaparecer a un grupo de su población. Esa es una verdad incuestionable, ¿no? Y esto lo pudimos obtener por los juicios de la verdad, por el informe de la CONADEP y por todos los juicios que se fueron llevando adelante a lo largo del país. Entonces, hablar de esto y seguir promoviendo esta verdad y la memoria tiene que ser algo que también involucre a los jóvenes. Y en esto no sé si en los estudiantes secundarios por ahí se trabaja mucho este tema, por ahí es una cuestión que todavía se considera delicada y no es impartido en las escuelas. Y en esto me gustaría decir dos cosas: que los jóvenes, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, como son los estudiantes secundarios, son sujetos de derecho y no son objetos de protección. Entonces es su derecho conocer la verdad, porque la verdad es un derecho no solamente de las víctimas y de sus familiares a conocer lo que pasó, qué pasó con los desaparecidos, qué pasó en ese momento, sino que la verdad es un derecho de toda la sociedad. Y esto lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La sociedad tiene el derecho a la verdad, a conocer lo que pasó y a poder conocer eso para no repetirlo en el futuro. Entonces es importante que nos demos este espacio para establecer esa verdad consolidada, que no nos olvidemos, que sigamos construyendo la memoria, porque vemos constantemente empuja ¿no? Que los derechos humanos con esta ola que van y vuelven, y vemos de nuevo los discursos negacionistas. Eso es algo que dijimos que nunca más, y bueno, nunca más, ¿no? Entonces darle este espacio a los jóvenes, por esta idea de que los jóvenes son el futuro. En realidad no, el futuro llegó hace rato y los jóvenes son el presente, son sujetos de derecho y están hoy como activos en la sociedad, y hay que darle la participación, como lo hicieron los estudiantes que pelearon por el boleto estudiantil, como lo hacen ahora los estudiantes por el aborto legal, seguro y gratuito, como lo hacen por la educación sexual integral, como lo hacen por un montón de derechos que obviamente molestan, pero tenemos que darle el espacio, y no creo que tengamos que darle el espacio, sino que los jóvenes tienen que tomar ese espacio. Entonces es importante que nos sentemos todavía hoy a hablar de lo que pasó hace 40 años atrás, porque todavía vemos discursos hoy que lo siguen cuestionando. Y la verdad que poder contar con el relato de lo que pasó y con las actuales luchas de los adolescentes y las adolescentes es sumamente importante, porque un pueblo con memoria no permite que eso vuelva a ocurrir en el presente, y eso es lo que tenemos que estar bastante atentos todos y todas como sociedad. Así que esa era un poco la idea de este conversatorio, con algunos problemas técnicos de Zoom, pero esperamos que ahora puedan hacer las intervenciones que quieran, pueden abrir el micrófono, levantar la mano, y la idea es que hagamos un debate. Así que veo que Liliana tenés la manito levantada, si querés hablar. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. La verdad que es emocionante este conversatorio. Agradezco a la comisión del observatorio en general y a esta comisión en particular. Y agradezco las palabras de Alejo, de Raquel, de Lautaro, porque ha sido conmovedor, pero además se ha hecho en un clima en el que también nos pudimos reír. Y esto también forma parte de la construcción de la memoria. Pedí la palabra porque tal vez me tenga que retirar un ratito antes, porque tengo otra reunión de Zoom, pero no quería dejar de... Primero, cuando vi la carita de Alejo,
yo me entrecruzo algunas cuestiones colectivas con otras individuales. Y siempre insisto en que la memoria tiene que ver con los legados. Y los legados, no pude menos que escuchar, a ver a Alejo y recordar que en las audiencias del juicio de la subzona 1.4, una de las personas más mencionadas por las víctimas y los sobrevivientes fue el doctor Ongar, el abuelo de Alejo. Entonces, pienso en esto de los legados, y el bisabuelo de Alejo, y el abuelo de Lautaro, perdón. Y los legados no son solo filiatorios, pero nosotros aprendimos a defender lo que ha sido memoria, verdad y justicia, también en la Argentina desde el orden filiatorio en general. Han sido las abuelas, han sido las madres, y después fueron los hijos. Eso es un entramado que también es novedoso en el mundo. Entonces me gusta tomar esta idea de los legados, y creo que acá ha sido claramente expuesta. El relato de Lautaro ha sido conmovedor, además me une un profundo afecto y un profundo respeto por Lautaro, compañero de varios caminos. Me pareció muy, muy rico esto que él dijo, que la memoria es absolutamente diferente de la fascinación del trauma. Y además yo pensaba cuando él hablaba que Foucault dice esto del parresiasta, esta categoría de que se necesita mucho coraje para decir la verdad, esta verdad de la que dice Raquel, pero también se necesita mucho coraje para poder escucharla. Entonces, y mucho más podríamos decir para transmitirla, así que estaremos siendo algunos de nosotros unos corajudos y corajudas en este camino. Y de lo de Raquel, nada, siempre escuchar a Raquel es, qué sé yo, es encontrarse, sí, con una hermana de la vida, ¿no? Y yo me quedo con algo, cuando ella dijo, estoy siempre siendo estudiante. Es como, pensé, yo tomaba unas notas y digo, es como una forma de demorarse en ese lugar del que fue privada. Entonces tal vez se quede toda la vida siendo estudiante, ojalá lo pueda. Nada, me parece que hemos sacado, nada, aprendí muchísimo con esta nueva escucha. Así que un placer, enormemente, un placer. Maxi, no sé si alguien quiere decir algo más. Te habilito, Raquel, el micrófono, si querés hablar. Maxi creo que se congeló en la pantalla, así que no sé si nos está escuchando. Hay un comentario ahí, Ivana, de Claudia García, que además es docente secundaria. No sé, Claudia, si lo querés compartir en el micrófono, si no, Ivana lo lee, pero me parecía interesante también escucharla por su rol. ¿Estás ahí, Claudia? ¿Querés activar el micrófono? Si no, lo que decía Claudia es que los estudiantes son sujetos de derecho, por lo tanto tienen el derecho de conocer. En las escuelas todavía queda mucho camino por recorrer para construir estos espacios de conocimiento, asimismo para habilitar la palabra de aquellos que ya recibieron y tomaron sus legados, como dice Liliana. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Acá decían también que los jóvenes por ahí no tenían idea de lo que había pasado, es muy bueno darles participación, y Agustín decía, soy estudiante secundario y lamentablemente no se ha trabajado mucho sobre ese tema, por eso mismo agradezco a todos ustedes por darme esta oportunidad. Si alguno de los chicos que son estudiantes secundarios quiere decir algo, tienen abierto el espacio. Yo quisiera preguntarle a Alejo, retomando un poco la piedra que arrojó Maxi cuando comenzó el conversatorio, ¿no? Pienso en la piedra como esa herramienta de lucha también, sobre la cuestión de los y las adolescentes como sujetos políticos, para escuchar tu reflexión respecto de aquellos
chicos y chicas de tu generación que no se ven como sujetos políticos y que no han logrado una conciencia, digamos, de ese lugar. ¿Qué fue lo que a vos te acercó, te ayudó a poderte ver en esa posición? Mira, yo creo que bien es cierto que hay un desconocimiento general respecto a la cuestión de que justamente los jóvenes somos sujetos de derecho, como dijo Maxi, como dijiste vos, pero también es cierto que hay una tendencia a reconocernos también como personas, como sujetos que pueden tener opiniones, que pueden manifestarlas y que pueden salir a expresarlas en todos los ámbitos en los que estén, y la escuela también es uno de ellos, y también es cierto que hay una mayor autonomía, una mayor libertad como para poder expresarse en esos lugares. A mí personalmente lo que me acercó a las luchas, a estos lugares, fue la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en 2017, que fue un evento creo que muy importante por lo que significó pensar que aún en democracia sigue habiendo desaparecidos, aún en democracia sigue habiendo gente que se la lleva a la cana y no vuelve más, y que después aparece en el cuerpo, como pasó hace poco con Facundo Estudillo Castro, que también eso es otro caso de una persona desaparecida en democracia, y cómo aquello que parecía que se terminaba en el 83, que parecía que nunca más iba a suceder, sigue sucediendo, y tenemos que asistir una y otra vez a esos eventos, y cómo los primeros que caen por la policía, los primeros que son secuestrados, los primeros que son torturados, somos nosotros, somos los jóvenes, que somos esos que muchas veces parece que no somos sujetos de derecho y que parece que la policía cree que nos pueden secuestrar y nos pueden torturar y nos pueden matar. En ese sentido creo que hay una conciencia que han tomado por ese lado muchas personas de mi generación, muchos pibes, muchas pibas, y que la mayor expresión de eso en el tiempo más reciente fue, bueno, la lucha por el aborto legal, ¿no? Las pibas de los secundarios diciendo, tengo que tener derecho a acceder a la salud de mi cuerpo, y por eso voy a salir a protestar, voy a salir a exigir que eso me sea cumplido. Bueno, también el movimiento feminista, el cual el movimiento secundario tuvo una gran participación de eso y tuvo una gran relevancia, un protagonismo, y estuvo a la vanguardia, diría incluso la juventud dentro del movimiento feminista, y creo que también es producto de cómo fue evolucionando la concepción que tienen los jóvenes de ellos mismos, no tanto como producto y responsabilidad, no sé cómo, no sería cómo plantearlo, pero como personas sin capacidad de poder opinar, de poder expresarse, sino más bien chicos que tienen que ir a la escuela, volver a sus casas y así, sino más bien chicos que pueden salir, que pueden expresar, que pueden hablar, que pueden sentir y que pueden decir lo que sienten y lo que quieren y lo que necesitan. Me parece que eso es muy importante, y me parece que es algo que está sucediendo ahora y que es producto del avance de las luchas de los estudiantes secundarios, del avance de la lucha de los estudiantes en general, y el avance de esa juventud que no se calla, que no se guarda, sino que sale a manifestarse y sale a expresar lo que quiere decir. Gracias, Alejo. Graciela, ¿querés hablar? Tenés que activar el audio, el micrófono. Ahí está. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Alejo, querido, realmente puedo decir que las personas de tu edad son el motor que nos lleva a todos los que estamos y las que estamos, no sé, persiguiendo algo. No me gusta mucho usar otra vez la palabra de luchar y pelear y demás. Pienso que tendríamos que, desde lo personal, ¿no? Trato de evitarla. Tenemos que
quizás a ustedes darles herramientas que no sean tan bélicas y que impliquen igualmente mover las cosas, ¿no? Pero bueno, te estoy totalmente agradecida, porque sin ustedes todo lo demás pasa a ser un cuento, algo que pasó alguna vez, y bueno, y como todos los cuentos quedan olvidados, ¿no? Entonces, el motivo de la memoria es la memoria que cada uno y una de ustedes va a llevar en su semilla, en cada una de sus células, a todo lo que siga en este universo, ¿no? Si no, no tendría sentido. Así que te agradezco de corazón y en nombre tuyo a toda esa masa, muchas veces anónima, que le decimos la juventud, pero que no es nada más y nada menos que ese polvo de estrellas que decía alguien, que va a seguir en el universo cuando todos hayamos desaparecido. La espiral esa infinita de esta vida de la que todos somos parte. Así que, no, decirte a vos, porque te tengo ahí enfrente y por lo lindo que hablás, simplemente gracias. Bueno, gracias, la verdad es muy positivo, bueno, de que puedas estar escuchándonos, de que podamos estar debatiendo acá. Yo quería decir que sería deseable, creo que todos los que estamos acá presentes desearíamos que este lenguaje más bélico, más de trinchera, no sea necesario de usar, pero según como lo veo y según como lo vemos muchos que estamos en esta generación, lo cierto es que el sistema termina poniéndonos en la situación de tener que usar este lenguaje bélico porque no nos deja otra salida, no nos deja otro camino que no sea el de enfrentarlo, que no sea el de luchar día a día, conscientemente, en esa labor diaria que muchas veces no se ve, pero que está ahí y que es importante y que requiere que estemos preparados como si estuviéramos en nada menos que una guerra. Raquel, ¿querés hablar? A ver si podés activar el micrófono, porque todavía no te escuchamos. Ahí Sí. está. ¿Me escuchás? Bueno, yo lo que quería, sinceramente, que se dije personalmente a Lautaro, obviamente, pero ahora que está lejos, yo en Alejo me puedo reconocer como cuando de mi escuela secundaria, de la universidad, y después esa cosa de que a mí digamos, me dio mucha tristeza cuando fui a conocer el Parque de la Memoria y ver las placas con el nombre de los desaparecidos, la cantidad de chicos en edad de secundaria, ¿no? Entonces, digo, esto es arrancar las rosas, ¿no? De a puñado, y bueno, vienen otras, y Alejo es un caso, obviamente, esta generación. Así que, porque digo, las luchas aquellas nuestras que se quedaron truncas, por la dictadura, después se instaló el miedo y de alguna manera fueron muchos años de no estar movilizados los chicos, los jóvenes, de ser obediente, como él decía, de hacer las cosas y volver a tu casa, qué sé yo. Después también el menemismo, ese gobierno neoliberal que también hubo un gran descreimiento, y también se trató de instalar la meritocracia y que las luchas no servían para nada, y del silencio y todo lo demás. Pero la otra cosa que quería retomar, lo que había dicho Liliana con respecto, cuando lo nombra al doctor Ciro Ongaro, a esto me quería referir cuando se lo conté a Lautaro. Cuando nosotros ponen preso a nuestro decano, a Carlos Agaya, el 23 de marzo del 75, un año y un día antes que se diera el golpe, ¿no?
Entonces, con mi compañera Rosalín, con la cual vivíamos juntas, y mi compañero de vida, Luis, el padre de mis hijos ahora, mi novio de la facultad, vamos a Santa Rosa. Sabíamos que él estaba detenido en la comisaría primera, ahí en la seccional, y empezamos a recorrer estudios de abogados a ver si alguien nos daba pelota para, no sé, poner un habeas corpus que nos defendiera, hacer lo que hubiera que hacer. Rebotábamos, hasta que alguien nos dijo, ¿por qué no lo van a ver a Ciro Ongaro? Nosotros, además, re chicos, porque teníamos 20 años, y el doctor Ongaro nos abrió las puertas. Él fue quien lo defendió a Gaya, fue quien nos defendió en la causa de la usurpación, no nos cobró un peso jamás, y yo todavía conservo algún escrito firmado de puño y letra de él, y realmente lo atesoro, y me dio mucha bronca cuando hace unos años atrás, para un 24 de marzo, hacen un acto en la laguna donde está el monumento, hay un espacio ahí de memoria, y homenajean a abogados que habían actuado en la dictadura poniendo algún habeas corpus, qué sé yo, y ese olvido al doctor Ongaro fue, yo me acuerdo que le escribía a gente manifestándoselo, ¿no? Bueno, sí que hay que reivindicarlo, y estoy además muy contenta de que todos los días a la mañana cuando llegábamos al juicio estuviera el nombre de él en la pared. Bueno, eso quería hacer ese comentario. Así que bueno, un orgullo para los chicos. No podía ser de otra manera, además. Lautaro, ¿querés decir algo? ¿Vos, Maxi? Yo, se me ocurren muchas cosas, pero no quisiera estirarlo mucho. Te agradezco a Raquel y a Liliana antes que ya se ha ido el recordatorio. Pensaba hace poquito, leía a propósito de algo que me habían mandado, que era una pieza también argumental de una réplica de Mario Bosch, pensando en abogados y abogadas que han sido realmente unos luchadores. También, hablamos hace un rato de Miguel Parazán y Maxi, que también fue otro abogado que estuvo en el juicio. Digo, cuando uno escucha que quienes están en derechos humanos ganan sueldos siderales y lo hacen por la plata y para viajar, de la bronca, porque uno ve cómo esta historia nuestra de nuestro país está llena de gente como dentro de abogados y abogadas que han puesto todo, y de hecho que han dejado incluso su salud, y como en el caso de Mario Bosch, que es un gran abogado. Si hay estudiantes de abogacía, les sugiero que averigüen quién era, porque era abogado de hijo, fue abogado creyente en la masacre de Margarita Belén en Chaco, en uno de los juicios de la R9 en Corrientes, y era una persona extraordinaria, digo, que han vivido, se han ido con nada, digo. Incluso en el caso de Mario, él fue en 2014, aún siendo presidente del Comité contra la Tortura en Chaco, que es una comisión que él crea, fue secuestrado y fue torturado durante un par de horas por encapuchados. Es decir, han dejado el cuero en esto, como lo han dejado muchas víctimas, ¿no? Yo recordaba hace poquito una frase en un homenaje que se hizo, creo que agregar, cuando muere Mario hace un par de años, se hace un homenaje, y uno de las víctimas dice: Mario fue un creyente apasionado, un poeta del derecho. Por su causa fue que todos nosotros, los presos políticos, dejamos de ser víctimas para volver a ser sujetos políticos de la historia. Pienso esta cosa de la transformación que hablaba, del que escucha, como el que decía Liliana, como el que tiene que dar el testimonio, como el que tiene que relatar. Y de eso se trata, me parece, la construcción de la memoria, ¿no? Un acto de transformación, verdaderamente, ¿no? De hecho, pensaba cuando hablabas hace un ratito sobre la compañera ahí de Córdoba, el agradecimiento a los niños, pensaba en que hemos escuchado a las madres decir que también ellas fueron paridos por sus hijos, ¿no? En el sentido de constituirse en sujetos políticos, alguien que no tenía ninguna pertenencia ni ninguna identidad política, ¿no? Pero encontrarse en la calle con otras y con otros, buscando a sus seres queridos, algunas de ellas desapareciendo también, digo, también fueron paridas por esos hijos, ¿no? Entonces, quería volver a reiterar, no me quedé más largo que eso, ¿no?
Maxi, no sé si querés decir algo más, si no... Sí, en realidad simplemente, bueno, agradecer a Raquel, a Alejo, a Lautaro y tomando esto que decía Lili también, la oportunidad y la responsabilidad, ¿no?, que implica la escucha, que no es sinónimo de una actitud pasiva, digo, el hecho de estar acá conversando, escuchando relatos, así como quienes tuvimos la oportunidad de estar escuchando relatos en los juicios de víctimas, de testigos, implica, digo, la responsabilidad de tener una escucha activa, como cuando hablamos de quienes nos dedicamos también a cuestiones de niñez y adolescencia, de escuchar a los niños y a las niñas. Digo, en el caso también implica la responsabilidad de replicarlo para poder hacer una caja de resonancia, para poder construir y replicar las posibilidades de lucha y la evocación de aquellos que bueno, que se llevaron, que fueron, que no están, y que desde la juventud, más allá de la edad que tuvieran, digo, intentaron transformar realidades en las que vivían en el tiempo en el que transcurrieron. Así que simplemente decir eso. Y bueno, agradecer el espacio, digo, y oportunidad de escucha que nos da la oportunidad de replicar y de comentar esto al amigo, al compañero, a la compañera, al vecino. Digo, eso también es poner en valor, ¿no? La palabra que circuló acá. Así que gracias por eso. Bueno, agradecerle a todas y todos y los que se quedaron hasta el final escuchando esto. Lucía, ¿querés decir algo? No, simplemente agradecer una vez más a Raquel especialmente, a Alejo, a Lautaro, a Maxi, a vos, Ivana, también por la organización. Y bueno, y recordar siempre tanto el observatorio, pero en especial la Comisión de Derechos Culturales está abierta para seguir trabajando en políticas de memoria y para lo que necesiten, lo que se les ocurra que pueda ser útil, aquí estamos, simplemente eso. Gracias. Bueno, gracias a todas y todos. Si nadie más quiere decir algo, cerramos por hoy y esperamos vernos en otra oportunidad, presencial quizás. Así que bueno, gracias Raquel por conectarte por Zoom, que hemos podido lograr la conexión. Y bueno, gracias Maxi por coordinar y moderar, y bueno, Alejo y Lautaro, que viene de familia esta militancia, así que muchas gracias por su participación. Muy claros y muy lindas sus palabras también. Así que bueno, cerramos por hoy. Un saludo grande a todos y gracias por participar. Hasta la victoria. Chao Raquel, gracias. Muchas gracias. Chao Raquel. Hasta el próximo abrazo. Gracias a todos.